Hola, hola. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito más lo que son las cuatro tipos de autonomías. Un poquito nos estamos adelantando, identificando cada una de estas. Les decía de que tanto la autonomía regional como la autonomía indígena, originaria y campesina debe cumplir ciertos requisitos señalados en la Ley y Marco de Autonomías para su constitución. No ocurre lo mismo con las autonomías departamentales y las autonomías municipales, que estas nacen o se constituyen autonomías desde su existencia, ¿no? No cumplen mayores requisitos. La autonomía departamental se entiende por autonomía a la cualidad gubernativa que adquiere cada uno de los 9 departamentos que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, Pando, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, son los 9 autonomías departamentales. Si habría la posibilidad de una creación de un 10º departamento, ahí obviamente estaríamos hablando de un nuevo gobierno autónomo. Cuando se estaba trabajando la constitución política del Estado, esta que está en vigencia, había pues algunas voces de la creación de un 10º departamento, ¿sabían? No, doctor. Iba a ser el No, doctor. departamento del Gran Chaco, que obviamente constituía, digamos, territorios, lo que hoy se conoce como el Chaco, ¿no? Que hay parte en lo que es el departamento de Santa Cruz, Tarija y parte de Chuquisaca. Entonces, iba a haber un intento, ¿no?, de creación de un nuevo departamento, pero los intereses de cada departamento no aceptaron y entonces no se constituyó un nuevo departamento. Se encuentra estructurado a través de la Asamblea Departamental, ¿no?, que es el órgano legislativo, y el órgano ejecutivo sería lo que es el gobernador, ¿no?, con facultades deliberativas, fiscalizadoras, legislativas en el ámbito de sus competencias de la Asamblea Legislativa. Esta asamblea está integrada por asambleístas elegidos según criterios de población, es lo que les decía, territorio y equidad de género. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber alternancia entre hombres y mujeres en lo que es la lista de los candidatos y la elección de un asambleísta de los pueblos indígenas originarios y campesinos. En el caso del departamento de Cochabamba, el asambleísta de los pueblos indígenas es representante de los pueblos indígenas Yuquis y Yuracarés, que se encuentran en la parte norte del departamento de Cochabamba, ¿no? En realidad, en la frontera con lo que es el Beni. La autonomía regional se entiende por autonomía regional a la cualidad gubernativa que adquiere una región conformada, eso es importante, por varios municipios y provincias, ¿ya? Entonces, una autonomía regional puede constituirse si se ponen de acuerdo municipios y provincias, pero tiene que haber un requisito como es la continuidad geográfica. No puede haber una autonomía regional que no tenga, digamos, colindancias, no tiene que ser consecutivo en su territorio para su conformación.
y sin trascender límites departamentales, también es otro requisito. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si quisieran crear la región del Chaco con lo que son los territorios del Chaco de Santa Cruz, Tarija y Sucre, eso no está permitido, ¿no? Es necesario que estén dentro de un departamento la región. Ahora, otro requisito es que compartan cultura, lengua, historia, economía y ecosistema. Por ejemplo, la región del Gran Chaco boliviano. Esos son los requisitos que debe cumplirse para la conformación de la autonomía regional. Entonces, decimos que tienen que ser conformados por provincias, municipios, ¿no? Tiene que haber continuidad territorial, no puede trascender límites departamentales y deben tener ciertos elementos comunes como cultura, lengua, historia, economía y ecosistema. Entonces, si alguna región, municipios, provincias quisieran constituirse una región, tendrían que cumplir estos requisitos. Según la ley 031, la autonomía regional es aquella que se constituye por la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que decidir la constitución de la autonomía regional, ¿no? Tendría que realizarse una consulta popular, por ejemplo, si es que hay interés entre, digamos, 2, 3 municipios o una provincia o 2 provincias para constituir una región, es necesario que se consulte a la población y que la mayoría acepte que se constituya en esta región. ¿Se está entendiendo estos aspectos? Por favor, me confirman tanto los requisitos como la necesidad de que sea voluntad del pueblo para que se constituya en autonomía regional. Consiste en la Sí, elección, perdón, Guadalupe, le corté. no, 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 no. Bueno, consiste en la elección de sus autoridades y el ejercicio de las facultades normativas administrativas, fiscalizadoras y reglamentarias y ejecutivas respecto a las competencias que sean conferidas por la norma expresa. Un poquito para darnos cuenta, la autonomía regional sería, digamos, como una autonomía un poquito más pequeña que la autonomía departamental. Tiene también un órgano ejecutivo y un órgano legislativo, pero a diferencia de la gobernación, no puede crear leyes. Está prohibido, como vamos a ver más adelante, pero sí se permite ciertas reglamentaciones dentro de lo que es su territorio. La autonomía municipal es la cualidad gubernativa que adquiere un municipio, el cual está constituido por el consejo municipal y el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Ya eso es bastante conocido, es el más cercano, es la institución pública más cercana a lo que es la población, ¿no? El consejo municipal tiene la facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en lo que es la autonomía municipal. Y el alcalde, obviamente, es la autoridad ejecutiva, ¿no? Que tiene que dar cumplimiento. Este consejo está constituido por concejales elegidos mediante sufragio universal. Finalmente, este consejo podrá elaborar una carta orgánica, ¿no? La cual va a establecer cuáles van a ser las reglas dentro de cada uno de los gobiernos autónomos municipales. Habíamos hecho una crítica el primer día y decíamos, ¿no? Que lastimosamente el departamento de Cochabamba y muchos municipios
en todo el país todavía no tienen sus cartas orgánicas, ¿no? Y bueno, a nivel departamental, no tenemos un estatuto autonómico del gobierno autónomo municipal. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Ninguna, doctor. Ya. Ninguna, doctor. La autonomía indígena, originaria y campesina es bastante singular y diferente a las anteriores autonomías, porque esta, al ser, digamos, una autonomía indígena, esta resguarda los derechos y reconocidos en la Constitución Política a los pueblos indígenas originarios en su autodeterminación, ¿no? Entonces, es bastante amplio la posibilidad de su conformación y estructura organizativa de esta autonomía, ¿no? Se entiende por autonomía indígena, originaria y campesina al autogobierno ejercido por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lengua y organización, e instituciones jurídicas, políticas, sociales, económicas propias. Entonces, para que se constituya un pueblo, una autonomía indígena, tiene que establecerse esos requisitos, ¿no? Que estén dentro de un territorio determinado, constituido por indígenas, originarios y campesinos, y tener una cultura, una historia, una lengua y una propia organización. Este tipo de autonomía se caracteriza porque cuenta con un estatuto elaborado conforme a las normas y procedimientos y costumbres ancestrales que tienen los gobiernos autónomos, perdón, no, las autonomías indígenas originarias, ¿no? No tienen los mismos requisitos que los anteriores otros tres gobiernos autónomos, ¿no? Existe mayor libertad y también habíamos visto que los municipios se pueden constituir en lo que es una autonomía indígena, ¿no? También la región se podría constituir una región indígena, pero obviamente tiene que cumplirse ciertos requisitos. Esto lo vamos a ver más adelante, por si acaso. Con respecto al estatuto autonómico que tiene que ser elaborado por las gobernaciones y por los pueblos indígenas originarios y por las regiones, a diferencia que solo los municipios tienen que elaborar cartas orgánicas. ¿Qué serían los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas? Serían equiparados a pequeñas constituciones políticas del Estado en cada una de las autonomías regionales, la cual establezca ciertos parámetros de conformación, organización, derechos, estructuras, etcétera, etcétera, de lo que serían los gobiernos autónomos. ¿Ya? Dice, dicho de otra manera, los estatutos autonómicos, cartas orgánicas, es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, la cual expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de estas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollan sus actividades y las relaciones con el Estado. Entonces, es muy importante que cada uno de los gobiernos autónomos deberían ya tener a más de 10 años del nacimiento de la nueva constitución y de las autonomías, ya deberíamos contar todos con sus cartas orgánicas o estatutos a nivel de lo que son las diferentes autonomías. Pero lastimosamente no ocurre esto.
En la Constitución Política del Estado, en el artículo 269 y siguientes, establecen las competencias de las autonomías, pero eso vamos a ir revisándolo más adelante. ¿Cuáles son esas competencias de las autonomías? Son 4: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Aquí vamos a ver que estos 4 tipos de competencias van a tener su importancia porque se va a observar en esta qué potestades va a tener a nivel departamental, a nivel regional, a nivel municipal, cuáles se comparten a nivel del Estado central y otras que son que tienen competencias compartidas, ¿no? Las privativas son aquellas que están reservadas para el nivel central del Estado y su legislación, reglamentación y ejecución no se transfieren ni delegan. Entonces, una competencia privativa, por ejemplo, del gobierno central es establecer las leyes nacionales o también lo que es la elaboración de el presupuesto anual, ¿no? Las exclusivas son aquellas en las que un nivel de gobierno tienen sobre una determinada materia, las facultades legislativas, reglamentarias y ejecutivas, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas a los gobiernos autónomos. Entonces, en estas circunstancias, el gobierno central podría permitir que los gobiernos autónomos departamentales, regional y municipal puedan reglamentar ciertos aspectos que sean necesarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pandemia, si se acuerdan, el gobierno central sacó una norma de necesidad para atención el tema de la pandemia, pero se dio la competencia para que cada gobierno autónomo, en el caso departamental, municipal, pueda reglamentar cómo se va a cumplir de acuerdo a las diferentes realidades en cada uno de estos. Ahí vemos, por ejemplo, que el municipio va sacando cada cierto tiempo normas para control de la pandemia, ¿no? En algunos casos hay municipios que es más rígido y en otros más leves, ¿no? Eso también, obviamente, estaríamos hablando dentro de lo que es la competencia exclusivas que el gobierno nacional ha dispuesto que cada municipio y en el caso cada gobernación pueda reglamentar de mejor manera este tema de las cuarentenas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por favor, hemos visto dos competencias, una que es la privativa, que es solo del gobierno central, y otra es exclusiva que puede delegarse por parte del gobierno central a los gobiernos autónomos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna, doctor. Doctor, una consulta. Sí, sí, siga. En esto de las exclusivas, o sea, usted se refirió al decreto supremo, en la cual fue posteriormente los municipios fueron reglamentando eso o estuvieron acordes, digamos, acordes a ese decreto para poder ellos sacar una resolución o una ley, ¿verdad? Por eso, les decía, las exclusivas son potestades que tiene el gobierno central, competencias, perdón, pero que pueden delegar a las autonomías departamentales, regionales y municipales para que estos, en virtud a la realidad propia de cada una de estas autonomías, puedan reglamentar, ¿no?
En el caso, cuando se dictó la pandemia, se han establecido ciertos parámetros generales, ¿no? Se ha dispuesto, por ejemplo, modificación de los presupuestos para mejorar el tema salud, prevención, etcétera, etcétera. Pero se le ha dado la potestad a los gobiernos autónomos puedan reglamentar cuáles van a ser las formas y rigidez de las autonomías, de la pandemia, quiero decir, ¿no? Porque, por ejemplo, en municipios grandes donde había gran cantidad de contagiados, como son los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y en algún momento el Beni, ¿no? Eran mucho más rígidos la cuarentena que en los otros departamentos. Y eso, lógicamente, estaba en virtud a los gobiernos autónomos, departamentales y municipales, viendo cada uno sus realidades. Podía ser más estricta la cuarentena o menos rígida, ¿no? ¿Se comprende ahora el tema de las competencias exclusivas? Sí, doctor. Gracias. Listo. Las competencias concurrentes son aquellas en las que la legislación corresponde a nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. Esto, en términos generales, simplemente les da la potestad de poder reglamentar algo que el gobierno central establezca, ¿ya? Pero la diferencia entre las concurrentes y las exclusivas son delegadas por el gobierno, mientras que las concurrentes ya es una competencia propia del gobierno autónomo para reglamentar y ejecutar. Las compartidas son aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas de acuerdo a sus características y naturalezas. En esas circunstancias, de acuerdo a una ley, ¿no? Y que se requiera la reglamentación corresponde a las autonomías, en este caso ambos, tanto gobierno central como gobiernos autónomos van a tener, digamos, competencia sobre un ámbito especial. Ahora bien, en el artículo 5 de la Ley Marco de Autonomías, denominada Andrés Ibáñez, se establecen los principios de las autonomías. Previamente, me gustaría saber qué entienden por principios. El derecho últimamente se constituye de principios, ¿no? Casi la mayoría de las normas nuevas siempre se van estableciendo principios. ¿Pero qué son estos principios, por favor? ¿Se podría decir que es el origen de dónde emanan estas leyes? ¿Sí, doctor? Ya, en parte. ¿Son reglas o normas, doctor? Son reglas, podrían también considerarse normas en algunos aspectos, ¿no? Los principios del derecho son el origen o fundamento de las normas y participan de la idea principal que les otorga primacía frente a restantes fuentes del derecho. En estas circunstancias, estos principios pueden llenar o pueden absolver dudas frente a lo que la norma busca
y también obviamente puede llenar vacíos legales. ¿Ya? Como vamos a ver, revisar más adelante, los principios nos van a ayudar a ir comprendiendo cuál es la visión de lo que son las autonomías y en base a estos principios se podrá tomar en cuenta para tomar determinaciones por parte de los gobiernos autónomos, porque esos principios son guías para una mejor comprensión de la autonomía. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Me había olvidado decirles, ahora les señalo, que he dejado en la fotocopiadora de la universidad, ¿no? La Ley Marco de Autonomía, si gustan fotocopiarse, y un libro que lo vamos a ver en la segunda parte respecto a lo que es el derecho municipal. Entonces pueden sacarse fotocopias, por favor, ¿ya? En todo caso, este primer parcial vamos a estar sobre la base de estas diapositivas, que un poco es la recopilación tanto de normas, doctrina, para ir comprendiendo qué son las autonomías. ¿Ya? Bueno, uno de los principios, vamos a aumentar un poquito de tamaño, ya, es unidad. ¿Qué entiende este principio de unidad en lo que son las autonomías? Dice, el régimen de autonomías se fundamenta en la indivisibilidad de la soberanía y el territorio boliviano, la cohesión interna del Estado y la aplicación uniforme de las políticas estatales. Este principio, bueno, es un poco respuesta a lo que se presentó en algún momento como problemática cuando se iba debatiendo las autonomías, porque había gente que no quería las autonomías porque decían que podía poner en peligro la unidad del país, siendo de que puede primar intereses de las regiones y en algún momento haber un conflicto, un choque de intereses y tratar, digamos, de separarse del país. Entonces, este principio busca justamente evitar, ¿no?, cualquier tipo de separatismo, más bien una visión de Estado único y consolidado, ¿no?, pero con autonomías. Voluntariedad, otro principio, dice, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y las ciudadanas y ciudadanos de las entidades territoriales ejercen libre y voluntariamente el derecho de acceder a la autonomía de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado. Si recordamos en lo que es las autonomías, se requiere que cada una de las autonomías elabore lo que es su estatuto autonómico o su carta autonómica, ¿no? Y en virtud a esta elaboración de este documento, se debe aprobar. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ha habido un bajón de mi internet. Ya se le escuchaba entrecortado, doctor. Ah, ya. Es el internet, doctor. Sí, Sí. lastimosamente estamos pues con una mala señal. Creo que es general, ¿no? Yo ahorita estoy en el Sí, centro y hay ciertos momentos Sí, doctor. que escucho, digamos, entrecortado y otros datos estoy bien escuchando normal.
Está entrecortado. Yo también he tenido inestabilidad de internet. Yo Ya. también, doctor, al menos sentido está así. Che, qué lástima, che. A ver, ojalá que se iluminen nuestras autoridades, porque es necesario, ¿no?, que se mejore este servicio. Estamos utilizando todos para dar un poquito de continuidad a las actividades. Bueno, les decía de que al establecerse en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías, de que cada una de las autonomías debe constituir en su estatuto y carta orgánica y ser aprobada por la población, ahí vemos que la voluntariedad es muy importante en la toma de decisiones de el cómo se va a constituir las autonomías. También puede ser, digamos, la creación de las regiones o la consolidación de lo que son las autonomías indígenas originarias, campesinas. Otro principio nos habla sobre la solidaridad. Nos dice, los gobiernos autónomos actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas mediante la cooperación en la coordinación y cooperación permanente entre ellos, y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar el aprovechamiento equitativo de los recursos. Eso también para evitar, digamos, la consolidación y el individualismo de ciertas autonomías, como buscar sus intereses propios. Aquí se habla de un trabajo conjunto en problemas que atañen a los gobiernos autónomos. Eso se ha podido percibir, por ejemplo, cuando hubo este desastre en lo que es el gobierno municipal de Tiquipaya, ¿ya? Que el municipio del Cercado, la gobernación, han dispuestos recursos, maquinaria y funcionarios para coadyuvar en los trabajos que se requerían en este municipio, ¿no? Ahí vemos claramente lo que es la solidaridad de esta problemática, ¿ya? Como el municipio del Cercado ha ayudado al municipio de Tiquipaya, puede ser, digamos, al revés en algún momento, ¿no? Debe manejarse la autonomía desde la perspectiva de la solidaridad y el apoyo mutuo entre los gobiernos autónomos. Otro principio es la equidad, ¿no? Dice que es la organización territorial del Estado, el ejercicio de competencias y la asignación de recursos garantizará el desarrollo equilibrado interterritorial, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos para toda la población boliviana. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y a ver, veremos el análisis. Dentro de los gobiernos autónomos departamentales, ¿ustedes creen que hay gobiernos autónomos mucho más grandes, mucho más desarrollados que otros? Si la respuesta es sí, ¿por qué creen que es esto? Y si la respuesta es no, ¿por qué creen eso? Por la organización que lleva cada departamento, doctor. Puede ser la organización, pero más nos referimos a lo que puede ser los recursos económicos, ¿no? ¿Cuáles son los gobiernos autónomos departamentales que manejan más recursos a nivel de los gobiernos autónomos departamentales? ¿Cuáles creen que son? El cercado de Cochabamba, o sea, No, no, los más grandes, ¿no? a nivel departamental estamos hablando. Santa Cruz, La Paz, Capaz. Cochabamba. Ya, pero ahí aumentamos uno que es Tarija. Tarija. Tarija, ¿por qué? Porque estos departamentos son
departamentos que van explotando especialmente los hidrocarburos y reciben pues mayores recursos, ¿no? Especialmente Tarija es uno de los departamentos que más recursos recibe por parte del IDH. Entonces, dentro de la lógica, tiene mayores posibilidades de un desarrollo. Pero cuando hablamos del principio de equidad, se busca más bien el equilibrio, ¿no? La igualdad en el desarrollo de los diferentes gobiernos autónomos. Ahora, si hablamos a nivel municipal, también lo mismo, ¿no? En el cercado, los 3 municipios que reciben más recursos son obviamente el Cercado, Sacaba y Quillacollo, son los municipios más grandes y tienen mayor cantidad de población y por la ley de participación popular también reciben mayor cantidad de recursos, a diferencia, por ejemplo, de municipios más pequeños, como podrían ser, por ejemplo, Capinota, Sipe, Bolívar, Tacopaya, por señalar algunos, ¿no? Bien común, otro principio, dice, la actuación de los gobiernos autónomos se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales en el filosofía de vivir bien, propio de nuestras culturas. Entonces, dentro de esa perspectiva, este principio nos dice que tenemos que buscar a nivel de los gobiernos autónomos el bien común de lo que son los gobiernos autónomos, incluso del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Se están entendiendo, no, estos principios, por favor? Sí, doctor. Ya, doctor. perfecto. Otro principio es el autogobierno. ¿Qué significa autogobierno? En los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones, pueblos indígenas, originarias y campesinas, la ciudadanía tiene el derecho de dotar a su propia institución gubernativa y elegir directamente a sus autoridades en marco de las autonomías reconocidas por la Constitución Política del Estado. Entonces, dice que cada una de las autonomías tiene la capacidad de elegir a sus representantes, a sus autoridades. A nivel departamental, elegimos a los asambleístas, ¿no? Al gobernador. A nivel regional, de igual manera, eligen a su representante del órgano ejecutivo y su órgano legislativo. En los municipios, de la misma manera, se elige al alcalde, a los concejales. Pero en la cuarta autonomía, lo que son los pueblos indígenas originarios campesinos, no existe una constitución o una organización específica. Esto lo deciden de acuerdo, como dice la misma constitución, la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas